Sánchez indulta a una corrupta y Ayuso se lo dice a la cara. Esto es una cortina de humo más. Mientras a Ábalos lo tienen currando en la cárcel, mientras a Koldo le cae encima el peso entero del Supremo, mientras las hijas del propio Zapatero van a tener que sentarse ante un juez dentro de nada, Sánchez firma un papel que le quita la cárcel a una expresidenta del Parlamento condenada por corrupción. Y lo hace justo cuando media España tiene la vista puesta en los incendios. Lo que os voy a contar hoy va mucho más allá de un indulto suelto. Es Ayuso, otra vez plantándole cara a Sánchez, justo cuando él pensaba que nadie iba a mirar hacia ese papel firmado a escondidas. Y el motivo real por el que Sánchez ha hecho esto, el que casi nadie está contando, os lo explico entero al final. Pero antes, hace falta que veáis con vuestros propios ojos de qué estamos hablando. El indulto parcial a la dirigente de Junts, Laura Borràs, que evita su entrada en prisión, centra hoy el debate político. El gobierno defiende que es útil para normalizar la situación en Cataluña, mientras que el Partido Popular evita pronunciarse. El más crítico, el socialista García Page, no se puede, dice, indultar la corrupción. Vamos al papel, que aquí no hay que inventarse nada, la letra pequeña ya es suficientemente fuerte. El Real Decreto de Indulto lo aprueba el Consejo de Ministros, con Sánchez al frente, a propuesta del ministro Bolaños. Le rebaja a Laura Borràs la condena de 4 años y medio de prisión a 2 años. Con esa rebaja se libra de pisar la cárcel. Eso sí, mantiene la multa, que ya está pagando, y mantiene también la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fíjense en la rapidez con la que se movió todo, sin debate público previo, sin que se filtrara nada hasta que el BOE lo dejó negro sobre blanco. Un Consejo de Ministros, una firma y un problema político de Sánchez con sus socios catalanes desaparece de un plumazo. El gobierno de Sánchez se escuda en que el propio tribunal que la condenó, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya calificó en su día la pena de prisión de desproporcionada y excesiva. Como diciendo, no somos nosotros, es que el juez ya lo dijo, muy cómodo. Lo que no cuentan tan alto es que la Fiscalía Superior de Cataluña se opuso al indulto. Por escrito, señaló que Borràs nunca aceptó responsabilidad por lo que hizo ni mostró el más mínimo arrepentimiento. Ella misma, en un comunicado tras conocerse la noticia, se despachó diciendo que ningún tribunal ni ningún gobierno español iba a determinar su compromiso con la independencia de Cataluña. Ni una palabra de disculpa, ni una. Y no es la primera vez que Sánchez tira de la vía del indulto para descomprimir tensiones con el independentismo. En 2021 indultó de golpe a los 9 líderes del Procés en un solo Real Decreto, vendiéndolo como un gesto de generosidad histórica para abrir una nueva etapa de diálogo. Aquella decisión ya generó un terremoto político que duró meses. Y aún así, 5 años después, aquí estamos otra vez, con un nuevo indulto a una nueva figura del independentismo catalán, en plena semana de incendios, cuando media España tenía la vista puesta en otro sitio. Y aquí es donde toca pararse un segundo, porque el contraste con lo que hace Sánchez cuando el condenado es de los suyos os va a dejar mal cuerpo. Cuando el Tribunal Supremo condena a Ábalos a 24 años, el argumento oficial de Moncloa es presunción de inocencia hasta el final. Respeto absoluto al proceso judicial, no hay que hacer política con la justicia. Cuando le cae la sentencia a Koldo, exactamente el mismo discurso. Cuando el juez señala a Zapatero como líder de una estructura organizada y ahora hasta sus propias hijas tienen que ir a declarar. La respuesta de Sánchez es siempre la misma cantinela. Aquí nadie es culpable hasta que lo diga un tribunal. Hay que dejar trabajar a la justicia. Escuchen bien esa frase, porque la van a necesitar dentro de un momento. Hay que dejar trabajar a la justicia. Guárdensela. Pónganse en la piel de la familia de cualquiera de los 39 fallecidos del accidente de Adamuz, esperando que la justicia determine responsabilidades sobre un ministro de Sánchez que sigue en su cargo. Pónganse en la piel de cualquier ciudadano que ha visto cómo se alargan los procesos judiciales de este país durante años, esperando una sentencia firme. Para ellos, la justicia va despacio, con todas sus garantías sin atajos. Para Laura Borràs, en cambio, Sánchez encontró tiempo de sobra para resolver su situación en un solo Consejo de Ministros. Pero cuando le conviene a Sánchez, esa misma justicia se puede indultar en un Real Decreto, un martes por la tarde, sin dar demasiadas explicaciones. La presunción de inocencia, tan sagrada cuando el condenado es de la familia, se convierte en papel mojado en cuanto hace falta un voto en el Congreso.
Y aquí es donde entra Ayuso con la puntería de siempre. El gobierno siempre aprovecha, el gobierno de Sánchez, cualquier situación, cualquier catástrofe, situación sobrevenida para seguir con sus hojas de ruta. Lo hicieron, por ejemplo, durante la Dana de Valencia, que metieron una moción de censura a uno de los ayuntamientos de Valencia afectados y también culminaron el asalto a Radio Televisión Española. Así que es una más, no sorprende. Acaban de escuchar a Ayuso soltarlo sin anestesia. Que Sánchez aprovecha cualquier catástrofe para colar decisiones incómodas, que ya lo hizo con la Dana, promoviendo movimientos raros mientras medio país miraba hacia otro lado, y que ahora ha vuelto a hacer exactamente lo mismo con los incendios de fondo. Es una más, no sorprende, zanjó, con ese tono suyo de quien ya no se sorprende de nada. Fíjense en el patrón que denuncia Ayuso, porque tiene toda la lógica del mundo. Cuando el foco mediático está puesto en una tragedia, cuando los periodistas y los ciudadanos tienen la cabeza en otro sitio. Es el momento perfecto para que Moncloa cuele algo que en cualquier otra semana habría llenado titulares durante días. Con la Dana pasó, con los incendios, según Ayuso, ha vuelto a pasar. Y esa acusación no la lanza al aire sin más. Ayuso lleva meses siendo la voz más constante señalando esta forma de gobernar de Sánchez y esta vez ha encontrado el ejemplo perfecto para demostrarlo. Un indulto a una condenada por corrupción, aprobado justo cuando el país entero tenía la mirada puesta en el humo y las evacuaciones. Y no es que lo diga solo la oposición desde fuera, con el filtro fácil de hacer daño al gobierno. Denle una vuelta a esto. Hasta dentro del propio PSOE ha habido quien se ha atrevido a preguntar en voz alta ¿qué gana el partido indultando corrupción justo ahora? Eso, cuando ni los tuyos te cubren la espalda, ya no se puede despachar como ruido de la derecha. Y aquí es donde Ayuso vuelve a marcar la diferencia con el resto de la oposición. No se limita a criticar el indulto en abstracto, lo conecta directamente con la forma de gobernar de Sánchez, con un patrón que se repite tragedia tras tragedia. Esa capacidad de conectar los puntos, de convertir una noticia suelta en parte de una historia más grande, es exactamente lo que hace que sus declaraciones calen más que las de cualquier portavoz genérico del PP. Y aquí viene lo mejor, o lo peor según se mire. El mismo gobierno de Sánchez, que firmó este indulto sin apenas ruido, tiene a uno de sus ministros, estrella dedicándose justo estos días a atacar a la propia Ayuso desde el sofá de su casa, con el móvil en la mano mientras Madrid seguía ardiendo. Óscar Puente tenía tiempo de sobra para la bronca en Twitter contra ella. Sánchez, en cambio, no encontró ni un minuto para explicar con claridad por qué le rebajaba la pena a Borràs justo esa misma semana. Casi parece que hay un reparto de tareas dentro del propio gobierno. Unos se encargan de generar ruido y crispación en redes contra Ayuso, mientras otros, en el despacho de al lado, firman con calma los papeles que de verdad importan. El ruido distrae. El papel, mientras tanto, sigue su curso sin que casi nadie le preste atención. Repasen el calendario con calma. Incendios devastando media España. Un ministro de Sánchez dedicado a insultar por redes a la presidenta de la comunidad más afectada. Y de fondo, casi en silencio, un indulto a una condenada por corrupción que a nadie en Moncloa le apetecía explicar con el foco puesto en otro sitio. Cada pieza, por separado, ya sería noticia de portada durante días. Juntas en la misma semana, dibujan un patrón que ya no se puede llamar casualidad. Y aquí conviene pararse en un detalle que casi nadie ha contado. Mientras Sánchez estudiaba este indulto, las hijas de Zapatero seguían con la citación pendiente para septiembre. La instrucción del caso Plus Ultra seguía avanzando. Y el propio Ábalos seguía cumpliendo condena sin que nadie desde Moncloa moviera un dedo por él en público. Solo Borràs, la pieza que hacía falta para sumar votos, consiguió el gesto de gracia esta semana. El resto de expedientes de corrupción, los que no dan votos en el Congreso, siguen su curso normal, sin prisas ni favores de Sánchez. Comparen la velocidad de un caso con la del otro. Un indulto se estudia, se redacta, se aprueba y se publica en el boletín oficial en cuestión de días cuando hay urgencia política real detrás. Una instrucción judicial sobre corrupción, en cambio, puede llevar años de diligencias, recursos y comparecencias, sin que Sánchez mueva un papel para acelerarla. La rapidez con este gobierno depende de a quién beneficie. Aguanten, que la pregunta de verdad todavía no está resuelta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a ella y no a ningún otro condenado por corrupción de otro color político? Aquí está la traca, la que le da sentido a todo lo que acabáis de escuchar.
Junts tiene los votos que Sánchez necesita en el Congreso para aguantar cada semana un poco más en Moncloa. Sin esos votos no salen presupuestos, no salen leyes, no sale nada. Y Laura Borràs es una de las figuras más señaladas de ese partido. Sumen 2 y 2. Un indulto que suaviza la condena de una dirigente de Junts, aprobado justo cuando Sánchez más necesita mantener contentos a sus socios. Huele a precio pactado, a cuota que hay que pagar para seguir gobernando un día más. Recuerden la frase que os pedí que guardaran hace un rato: hay que dejar trabajar a la justicia. Es la misma frase que Sánchez repite cada vez que un imputado es del PSOE y la misma que desaparece de su discurso en cuanto el indultado le hace falta para sumar un voto en el Congreso. No hay coherencia jurídica en eso. Hay aritmética parlamentaria disfrazada de justicia y mientras tanto, aquí abajo, se nos llena la boca de discursos sobre respeto a la justicia, sobre presunción de inocencia, sobre que hay que dejar trabajar a los jueces sin presión política. Pero cuando toca salvar los votos que sostienen a Sánchez, en Moncloa, esa misma justicia se dobla en un real decreto sin que casi nadie se entere. Ese es el verdadero escándalo de esta semana, más incluso que el propio indulto. La doble vara de medir de un presidente que exige paciencia a los demás y se la salta a sí mismo cuando le conviene. Piensen en el ciudadano normal, el que paga sus impuestos religiosamente, el que no tiene ningún diputado, que le deba un favor. Para él, la ley es la ley, sin matices, sin excepciones. Para quien tiene votos que ofrecerle a Sánchez, la misma ley se puede negociar en un despacho de Moncloa un martes cualquiera. Y cuando dentro de unos meses Sánchez vuelva a repetir la misma cantinela de siempre, la de que hay que dejar trabajar a la justicia sin presión política, ya sabéis qué responder. Que se lo cuente a Laura Borràs, que consiguió librarse de la cárcel en un consejo de ministros mientras otros llevan años esperando su turno ante un juez. Repasemos, sin anestesia. Sánchez indulta a una condenada por corrupción, sin arrepentimiento, con la fiscalía en contra. Ayuso se lo dice a la cara, es la misma cortina de humo de siempre, la que ya usó con la Dana. Uno de sus propios ministros ataca a Ayuso por redes, en pleno incendio, mientras Moncloa firmaba papeles incómodos a escondidas. Y ni siquiera dentro del propio PSOE se lo tragan del todo. 4 piezas. 4. Todas en la misma semana, todas apuntando en la misma dirección. Un Sánchez que necesita votos para sobrevivir y que está dispuesto a pagar ese precio con la misma justicia que dice defender a capa y espada cuando le conviene lo contrario. ¿Creen ustedes que este indulto se habría aprobado igual si Borràs no tuviera los votos que Sánchez necesita para seguir en Moncloa? Y la pregunta que de verdad debería darnos vergüenza: ¿cuántas cortinas de humo más va a poner Sánchez antes de que este país deje de mirar hacia otro lado? Y ya que hablamos de un gobierno que ataca por Twitter mientras firma indultos, a escondidas, no es la primera vez que lo vemos esta semana. Ayer mismo os contamos cómo Óscar Puente humilló a Ayuso en pleno incendio y cómo ella le respondió sin achantarse. Si no habéis visto ese vídeo, lo tenéis ahí en pantalla, porque es la otra cara exacta de la misma moneda. Mientras el ministro de Sánchez atacaba por redes, el propio Sánchez firmaba papeles que prefería que nadie mirase demasiado. Aquí no nos callamos, se cuente venga de quien venga, y no tenemos amo que nos pague la nómina por mirar para otro lado. Si esto os indigna tanto como a nosotros, ya sabéis lo que toca. Suscribíos, que esta semana todavía no ha dado de sí todo lo que promete.